Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a este curso sobre el budismo. Esto es una serie de cursos donde estamos explorando las diferentes ramas, las diferentes tradiciones budistas. Un curso que he denominado Buda, el hombre que revolucionó el mundo. Eh, Tuvimos un primer nivel donde exploramos la vida de Siddhartha Gautama y toda la creación de esta filosofía que va a ser tan importante en la India y cómo esta filosofía va a llegar inicialmente a los países vecinos de India, Sri Lanka, Birmania, Tailandia particularmente, y esta escuela de budismo, que podríamos decir en estricto sentido es el budismo más antiguo, se conoce hoy en día como el budismo Theravada. En este segundo nivel vamos a estar explorando el tránsito de esta filosofía del budismo hacia el norte de la India, hacia la región de los Himalayas, a lo que hoy nosotros conocemos como Nepal, Bután, el Tíbet, inclusive Mongolia. Son países donde se practica este budismo tibetano, que es el objeto de nuestro estudio durante las próximas 10 horas. Entonces, espero que lo disfruten mucho, espero que aprendan mucho. Yo no soy un lama, ni el rinponché, ni ninguna de estas cosas. Transmito este conocimiento desde lo poco que he aprendido, desde lo que he podido estudiar y bueno, lo hago con toda la humildad, procuro hacerlo con toda la simpleza, con toda la claridad y mi mayor deseo es que todos ustedes queden muy contentos con lo que aprenden. Normalmente estas sesiones comienzan con un cuento. Hay muchos cuentos en la tradición budista, entonces aprovechamos siempre a comenzar con un cuento para entrar en materia y para familiarizarnos con lo que vamos a ver durante esa sesión. Así que, bueno, empecemos con nuestro cuento del día de hoy. Bueno, este cuento se llama Esto también pasará. Probablemente muchos de ustedes han escuchado este cuento. Había una vez un rey que al morir dejó dos anillos, un anillo de oro y un anillo de plata. El hermano mayor, su hijo mayor, dijo: seguramente mi padre quiere que yo me quede con el anillo de oro. Finalmente, yo soy el verdadero heredero al trono. El hijo menor toma este anillo de plata y se pregunta: ¿por qué será que mi padre guardó un anillo tan simple como estos? Ah, el anillo tiene una inscripción. En ella dice: esto también pasará. Y así sigue continuando la vida, mientras que el hermano mayor es víctima de las vicisitudes de la vida,
Se alegra cuando tiene poder y le va bien, y se entristece y se enoja cuando las cosas no son como él quiere. Se alegra cuando se siente vital y maldice cuando se siente enfermo. La actitud de este joven gobernante del hermano menor es muy distinta. A este rey le llegan joyas, caravanas, diamantes, perlas de Samarcanda. Tomando los rubíes en sus manos, él dice, ¿pero qué es la riqueza? Está en las manos tan solo un instante y luego se esfuma. Sin duda, esto también pasará. Cuando llega el cumpleaños del rey, la gente está feliz. Los nobles, los caballeros, la gente de la realeza grita, ¡larga vida al rey! El rey toma una copa, hace un brindis y dice, damas, caballeros, gente de la nobleza, gracias por estar aquí reunidos. Grata es la compañía de los amigos. Grato es tener esta buena comida y este buen vino. Pero sin duda, lentamente todos los placeres, esto también pasará. Luego el rey se casa con la mujer más bonita del reino vecino. Estando con esta princesa en su noche de bodas, el rey, tocando su cabello, reflexiona. Pero qué mujer tan bella, qué hermoso rostro. Ay, pero qué es la belleza, sino solo un momento tan pasajero. Sin duda, esta belleza, esto también pasará. En otra ocasión, el rey se dirige a la guerra. Allá en medio de la batalla, en un momento, es herido. Los hombres llevan al rey al campamento. Y en medio de todo ese dolor, el rey reflexiona. Este dolor es insoportable. Pero inclusive esto también pasará. Después de que el rey gana la guerra, por supuesto, la gente hace una estatua gigante de él, la estatua más gigante nunca vista. El rey un día se disfraza para no ser reconocido. Sale a mitad de la noche a ver esa estatua y dice, ¿pero qué es la fama sino tan solo el principio de un lento decaer? Sin duda, esto también pasará. Y como a todos, a este rey le llega el momento de la muerte. Estando acostado en su lecho, el rey empieza a tener mucho miedo. De pronto, un rayo del sol entra por la ventana y se refleja en su anillo. El rey sonríe y dice, esto también pasará.
Bien. Bueno, esto también pasará. Esto lo vamos a repetir una y otra vez en nuestros cursos de budismo, porque la impermanencia es un concepto clave a la hora de desarrollar sabiduría. Bien. Entonces, para comenzar esta sesión, vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo en el curso anterior sobre el budismo de la India. No, si uno no hizo ese curso, no hay nada de qué estresarse, porque uno puede seguir entendiendo todas estas cosas sin haberlo tomado. Pero sí es para los que no estuvieron en esas sesiones anteriores. Y para arrancar recordando la enseñanza del budismo. Veíamos que Siddhartha Gautama, nacido en India aproximadamente a mediados del siglo VI antes de Cristo, no necesariamente descubrió todas estas cosas y se las inventó él, sino que él, como todos los seres humanos, somos productos de un momento histórico. Y en ese momento histórico había toda una serie de personajes, de yogis, que basándose en los Upanishads, consideraban que el ritualismo tan característico del hinduismo y el sistema de castas estaban pasados de moda. Porque los Upanishads nos dicen que nuestra verdadera naturaleza es Brahman, la conciencia suprema. Por lo tanto, si yo me conozco a mí mismo a profundidad, yo puedo conocer a la divinidad. Así como en el Antiguo Testamento, en la tradición judeocristiana, se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De esa misma forma, los Upanishads nos dicen que nuestra verdadera naturaleza es el ser. Entonces, Buda es uno de estos grandes filósofos de la India. ¿Y en qué va a consistir esta enseñanza de Siddhartha Gautama? Bueno, el budismo es bastante práctico, así que nosotros podemos ver las enseñanzas del Buda en el cotidiano. Si nosotros miramos nuestra vida y las personas que nos acompañan, los seres humanos queremos tener dinero y sufrimos por no tenerlo o por tenerlo. Miramos que las personas desean tener afecto, un esposo, una esposa, un novio, una novia, un amante, y no lo tienen y sufren por eso. O lo tienen y sufren por eso. Vemos que las personas sufren porque en su trabajo deberían ser más reconocidas y quieren escalar, tener otra posición y no la tienen. Entonces, sufren. Otras personas tienen esa posición y también sufren. Miramos que las personas tenemos conflictos con los vecinos, conflictos con los padres, conflictos con amigos o examigos. En la vida humana hay un constante sufrimiento. Esa es la primera noble verdad del Buda. Ahora uno diría, pero Siddhartha, por favor, no seas tan negativo. ¿Cómo va a ser eso lo primero que vas a decir después de iluminarte?
pero el Buda podría hablar de biología, podría hablar de calentamiento global, podría hablar de política. Pero si uno quiere iluminarse, si uno quiere alcanzar el estado de perfecta comunión con el ser, si uno quiere alcanzar el nirvana, uno tiene que dar el primer paso importante. Y el primer paso importante es reconocer que existe el sufrimiento. O sea, para el Buda eso es fundamental. Si uno no tiene esa actitud reflexiva respecto al sufrimiento, es muy difícil que despiertes. Una de las grandes ventajas de haber nacido como ser humano, lo vamos a ver mañana en los diferentes renacimientos según esta tradición, es que nosotros tenemos un equilibrio entre placer y sufrimiento. Y es gracias al sufrimiento que uno tiene grandes cambios en la vida. Es gracias a las rupturas, gracias a las pérdidas, gracias a los cambios abruptos, gracias a las crisis económicas, gracias a los quebrantos de salud, gracias a los momentos de depresión, gracias a los momentos de soledad, que las personas despiertan a una nueva realidad o se hunden más. La idea, evidentemente, no es que ahora nos busquemos sufrir. Me quiero iluminar, entonces voy a buscarme un buen sufrimiento a ver si me despierto. No. En la medida en que la persona va creciendo, necesita cada vez menos del sufrimiento para evolucionar, porque tiene una atención plena, mindfulness, satipatthana, respecto a lo que ocurre adentro. Normalmente, cuando uno no tiene este tipo de atención, uno jura 100% que la culpa del sufrimiento es de otros, a causa de otros, por culpa de otros, a razón de otros o de las circunstancias externas de la vida. Uno dice, yo sufro porque no tengo novia, yo sufro porque no tengo trabajo, yo sufro porque tengo canas, yo sufro porque mi papá es muy mala gente. Pero el budismo nos va a mostrar que la causa del sufrimiento reside en nuestra propia mente. Fundamental. Si alguien toma notas, esa es la esencia del budismo. El sufrimiento está dentro de nuestra propia mente. 100%. Esto es increíble. 100%. Iremos profundizando en todo esto en estas 10 horas y en lo que hablemos de budismo, pero 100%. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Es la noble verdad del Buda. Segunda noble verdad del Buda, la causa del sufrimiento. La causa del sufrimiento es Trishna. Insatisfactoriedad. Un profundo deseo. Pero no es el deseo de... sí, no es el deseo de, bueno, ahorita voy a bajar y voy a comerme unas pastas. ¿Sí? No. Es un deseo de una constante insatisfacción respecto al momento presente. Es una constante ansiedad. Uno está en clase y uno le dan ganas, es como de coger y chatear un rato mejor. Y luego uno, no, mejor mientras tanto me veo un videito en YouTube. Y luego, ay no, tal vez mejor me entro a bañar y mientras tanto, sí, todo el tiempo hay como una cosa, un deseo. ¿Mm? Cuando uno escucha la traducción al español de esta segunda noble verdad, uno dice la causa del sufrimiento es el deseo, no debo desear. Pero está como mal traducido, siento yo, porque la palabra en sánscrito es Trishna. Seth traduce Trishna. Seth. Uno vive constantemente insatisfecho. Uno se levanta por la mañana y siente una insatisfacción.
respecto a la vida, no hay como hay una sensación de maluquera y hay un montón de sankaras, traumas, marcas del pasado que no nos permiten sentirnos plenamente satisfechos. Algún evento que ocurrió en el pasado o que está ocurriendo no nos permite estar completamente satisfechos. Entonces, ¿cuál es la actitud de la mente? Ir por eso que uno siente que le hace falta. Entonces, uno va por las cosas del mundo. ¿Mm? Uno va por el trabajo que tanto quería. Uno va por la novia que tanto quería. Uno va por la plata que tanto quería. Y la tiene. Entonces, cuando uno lo tiene, uno genera una gran cantidad de apego. Apego, baba. ¿Sí? Uno se apega. Y si uno no lo obtiene, uno genera lo opuesto al apego, que es la aversión, rechazo. Caras de una misma moneda. A veces, inclusive, si uno no lo obtiene, mejor. Pero si uno lo obtiene, entonces uno se apega a eso. Y resulta que el Buda nos va a decir que la fenomenología de la vida no te va a llenar. La fenomenología de la vida es impermanente. No hay nada, 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 nada que dure. Por lo tanto, a cualquier cosa que tú te aferres, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tus fichas, estás perdiendo tu energía. Porque las cosas, los seres, son constantemente cambiantes. Constantemente cambiantes. Entonces yo creo que aquí hay muchas personas casadas, ¿no? Cuando conocieron a su pareja o a su parejo, no es el mismo que es ahorita. Es un ser que se ha transformado, que ha cambiado. ¿Mm? Uno tiene un celular. Ese celular, la primera semana era súper lindo, súper nuevo. Ahora ya no es tan lindo ni tan nuevo. Porque todo está en constante cambio. ¿Mm? El tema es que cuando mi celular cambia, cuando mi celular envejece, cuando mi celular sacan un celular mejor, entonces yo digo, bueno, me voy a comprar un celular mejor, ahora quiero un iPhone 6 o algo así. ¿Mm? Pero cuando se trata de una persona, entonces todo se vuelve un drama. ¿Mm? Ya no siento lo mismo. Has cambiado, no eres el mismo, la misma de antes. Y por tu culpa, yo ya no siento lo mismo. Así que voy a buscar algo que sí llene mi profunda insatisfacción. Tal vez otra persona. Pero resulta que siempre está la misma dinámica. Lo mismo ocurre con cualquier aspecto de la vida, con el cuerpo, ¿sí? Con el trabajo, con el dinero. No quiere decir que estas cosas sean negativas, sino que uno tiene que respetar su naturaleza impermanente. Entonces nosotros, los seres humanos, sufrimos un montón, porque estamos apegados a cosas que no se dan, entonces sufrimos. Y porque hay cosas que no queremos, que sí se dan, entonces sufrimos. Esa es nuestra rueda. Y se ha construido kármicamente un constructo gigante llamado en esta vida Fernando, y uno vive en función de eso. Uno vive en función de lo que Fernandito desea, de lo que Fernandito quiere, de lo que a Fernandito le gusta, no le gusta, porque yo soy Fernandito.
Lo que nos va a decir el budismo es que tú eres Fernandito en la cáscara, pero en el fondo eres un bodhisattva. En el fondo eres un Buda. En el fondo eres un ser plenamente despierto y luminoso que ha olvidado su verdadera naturaleza. Y vida tras vida, uno sigue siguiendo esa ilusión, repitiendo esta relación de apego y aversión durante vidas. Estoy súper, hiper, mega resumiendo como esa doctrina, ¿no? Tercera noble verdad del Buda. Entonces, ¿está uno condenado a eso? No. Sí existe la liberación del sufrimiento. Sí se puede. Sí se puede. Cuarta noble verdad del Buda. ¿Cómo? Shila, Samadhi, Panya. Shila. Viviendo una vida en la que tu forma de ganarte la vida sea algo armónico, en que tú no le hagas daño a los demás con tu palabra, en que no le hagas daño a los demás con tus acciones, en que no le hagas daño a los demás de ninguna forma intencional y vivas una vida que te permita establecerte en un camino de contemplación, en un camino espiritual. ¿Mm? Shila. Tienes que tener una vida que conduzca a la introspección, que conduzca al crecimiento espiritual. Esto no quiere decir que si uno es una persona que es hombre de negocios no lo puede hacer. Obviamente que sí. Pero si tú traficas con armas, es un poco más complejo. Así lo que estás intercambiando, lo que estás vendiendo son especias, ¿no? Depende. Shila, que se traduce como moralidad. Se los voy a escribir aquí para los que no. Normalmente se traduce como moralidad. ¿Mm? Forma de conducta. Luego viene Samadhi, y esto es muy particular del budismo, y es aprender a concentrar la mente. De nada sirve que tú seas muy buena gente si tu mente es una mente maleducada, que no sabe observar. ¿Mm? Eso produce mucho sufrimiento. Así tus acciones externas sean lindas, no sabes observar lo que pasa dentro de ti. Entonces uno tiene que aprender a concentrar la mente. Samadhi, tomar un objeto como la respiración y aprender a concentrar la mente por la mayor cantidad de tiempo posible. Muy importante. Vimos que hay mapas de concentración y luego viene Panya. Panya quiere decir sabiduría, o sea, meditación. Con una mente lo suficientemente bien concentrada, el practicante se empieza a dar cuenta de la fenomenología que está ocurriendo adentro. ¿Mm? Con la mente bien concentrada, el practicante dirige su atención a observar la impermanencia de las sensaciones en el cuerpo, a observar la impermanencia de los pensamientos, a observar la impermanencia de los contenidos mentales. Y cuando uno tiene esa experiencia de manera clara es muy liberador, porque te das cuenta que en el fondo hay una presencia que observa y que uno puede ir a esa isla de sabiduría cuando la necesita y que a veces uno se siente abrumado, pero si uno observa esa sensación es impermanente. Entonces te empiezas a dar cuenta que realmente el sufrimiento procede mucho de la forma en cómo yo siento y percibo el mundo, más allá de los objetos y las personas de afuera. Eso es una gran liberación. Ahora, los budistas van a llevar esto a niveles muy profundos. Y en el budismo tibetano es increíble. O sea, a un conocimiento muy profundo de la psique,
a un conocimiento extraordinario de la psique humana, donde uno se da cuenta que el estado cotidiano de la conciencia está en cierta vibración, pero que hay muchísimos niveles de profundidad, hay muchísimos niveles de conciencia a los que la mente humana puede acceder. Y muy chévere uno poder acceder a ellos en esta vida, porque realmente cuando tienes acceso a ellos, te liberan, te dan sabiduría. ¿Mm? Entonces, el budismo, como filosofía de la India, para muchos, está muy relacionada en sus términos prácticos, no tanto como vimos en el curso pasado al final, la adoración a ciertas estatuas del Buda, etcétera, sino en su visión meditativa está mucho más ligado a lo que en Occidente conocemos como la, la psicología, la psicoterapia, el conocimiento de la propia psique y ver cómo cuando lo haces consciente se libera. Lo que pasa es que estamos hablando de hace 2500 años, mientras que Freud apareció hace más o menos 200 años, tal vez menos. ¿Mm? El Buda ya tenía una fórmula para la cesación del sufrimiento y esta fórmula para la cesación del sufrimiento trasciende eh, las problemáticas cotidianas, que son muy importantes de verlas con conciencia y muy lindas, pero esto empieza a llevar al practicante a niveles muy sutiles de comprensión, ¿sí? De lo que es la mente. Entonces, este es el legado que deja Siddhartha Gautama. Y este legado, con sus discípulos, empieza a nutrirse, a expandirse por la vecindad de India, por Sri Lanka, por Bangladesh, por Tailandia, por Myanmar, y esta escuela se va a conocer como el budismo Theravada. Ahí vamos, pues. Breve resumen. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hola, sí, yo tengo una Yo, pregunta. Bueno, Tatiana, dime, Es prende corta. tu camarita. ¿Cómo estás? Ajá, Ay, ya voy aquí. Es cortica, pero dime. es que cuando tú hablas y defines fenomenología, quisiera tener un poco más de, no sé, como acotar un poquito más la palabra, porque me puedo estar imaginando 20.000 cosas. Entonces me gustaría saber para ti cuál es el significado de fenomenología. Listo, Gracias. Tatiana, chévere. Entonces, la fenomenología quiere decir que todo el tiempo tú estás experimentando eventos en la mente. ¿Mm? Yo en este momento tengo acá un ligero dolor de cabeza, tengo acá en la espalda calor, ¿no? Tengo inclusive también en la espalda acá como un chuzoncito. Estoy pensando qué te puedo contestar. ¿Mm? Entonces, la mente todo el tiempo está muy atenta. Eso es lo que se denomina el inconsciente. El inconsciente está todo el tiempo sintiendo algo, todo el tiempo pensando algo, todo el tiempo percibiendo algo, ¿sí? Nosotros no somos muy conscientes de eso, porque nosotros vivimos en lo que denominamos la mente consciente. Es decir, tengo que dictar este curso, ¿sí? Tengo que dictar este curso. ¿Qué voy a decir ahorita? Cosas así. Pero realmente lo que es la mente está todo el tiempo sintiendo, sintiendo, pensando, experimentando. Cuando tú meditas, es esta facultad de llevar esta mente hacia afuera, voltearla y empezar a observar qué ocurre adentro. Y ese es un proceso muy sanador. Todo eso que está ocurriendo adentro es lo que yo denomino fenomenología. ¿Mm? Ok, es como todo ese back office que uno tiene al estar hablando y al estar analizando y al estar haciendo cosas, digamos, ahorita estoy hablando, pero estoy pensando, ay, sí lo estaré haciendo bien, hice una pregunta inteligente o la hice muy obvia, todas esas cosas.
Sí, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo dentro de uno es fenomenología. Ok, ok, Listo, ok, chévere, gracias. Tatiana. Hola. Lady, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Bueno, cuando hablas de budismo tibetano, pues como que tengo la duda de si existen varios budismos. Entonces, Claro. Entonces lo que va a ocurrir es que este budismo original de la India, así como escribí aquí, se llama budismo Theravada o le dicen pequeño vehículo. ¿Por qué le dicen pequeño vehículo a este budismo original? Porque este budismo considera que la iluminación es un proceso absolutamente individual. Si bien puedes tener un maestro que te guía, nadie puede observar tu mente por ti. Nadie puede alcanzar el nirvana por ti. ¿Mm? Entonces, por eso al Theravada le suelen decir pequeño vehículo. Este es el budismo que a grosso modo podemos decir indio. Pero, como vamos a ver ahorita, empiezan a salir más escuelas en India y se forma otro budismo que es el budismo Mahayana. El budismo Mahayana quiere decir gran vehículo. En el budismo Mahayana van a empezar a haber grandes maestros que dicen la iluminación no tiene sentido si no es un proceso colectivo, si no es un proceso para los demás, si no es un proceso en el que tú vas y ayudas a los demás, que si tú te iluminas, te estás iluminando para ayudar a los demás. Y no estás solo en el camino. En el camino hay ciertas deidades. Todo esto lo vamos a ver con más detalle, no se preocupen. Bodhisattvas, seres iluminados que están iluminados aquí y ahora, que te van a ayudar a conseguir la iluminación. Eso es otra gran corriente del budismo, el budismo Mahayana. ¿Listo? Este budismo es el que va a llegar a China, el que va a llegar a Japón, ¿sí? Y derivado de este budismo Mahayana, va a haber otro tipo de budismo que se conoce como el budismo Vajrayana, que quiere decir budismo tántrico. ¿Mm? El camino del diamante. Vajra quiere decir diamante, yana, camino. El camino del diamante. Ese es el camino que ya inmediatamente vamos a empezar a ver si no hay ninguna otra pregunta. Vamos a continuar con este tema del Vajrayana. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime, Claudio. Pero estos nuevos budismos, o estos vertientes del Mahayana, el Bodhisattva, este último, ¿no irían como en contravía del Theravada, el original que Siddhartha Gautama fue el que, el que quiso enseñar, mejor dicho? ¿Estaría él de acuerdo con estos nuevos budismos o no es como traerlo un poco a él? Muy buena pregunta, Claudio, súper buena pregunta. Las religiones están en constante cambio, ¿sí? Las religiones también son impermanentes. Entonces, imagínate, estamos hablando de una enseñanza que surgió hace 2500 años, pero estas enseñanzas empiezan a encontrarse con otras dinámicas de pensamiento y otras dinámicas culturales, como la que vamos a ver. Y eso hace que la tradición cambie. Ponte a pensar, por ejemplo, en el cristianismo. Nosotros no practicamos para nada el cristianismo del siglo I después de Cristo, ¿no? O sea, han pasado tantas cosas después de que murió Jesús. Y aparte de nosotros latinoamericanos, entonces tenemos también a San Gregorio y al Divino Niño el 20 de julio, o sea, ¿sí? Es ya una filosofía, no por eso menos válida, pero ya muy cambiada a como lo vivieron los primeros cristianos del siglo I. ¿Qué te diría un budista Theravada? Nosotros seguimos las enseñanzas originales del Buda. Sin embargo, inclusive dentro de las mismas enseñanzas originales del Buda ha habido cambios.
un budista tibetano y un budista japonés, o sea, el Dalai Lama, por ejemplo, te diría, el Buda enseñó esto que estamos hablando. El Buda enseñó las 4 nobles verdades. El Buda enseñó el óctuple sendero. El Buda enseñó a meditar, como está en el Satipatthana Sutra, a la gente, porque el Buda era muy buen profesor. El Buda sabía dirigirse, dicen, a cada persona de acuerdo a su necesidad. Pero había discípulos más avanzados. Entonces el Buda a sus discípulos más avanzados les enseñó todas estas técnicas del Tantrayana o del Vajrayana. Esa sería la forma de justificarlo de un budista tibetano. Él diría, las enseñanzas profundas y místicas del Buda, él no se las enseñó a todo el mundo en esos textos en Pali. Él se las enseñó a ciertos discípulos y nosotros las hemos recibido en una infinidad de transmisión de gurú a discípulo que nos ha llegado. Así lo verían los budistas tibetanos y también los budistas Mahayana, los budistas en China y en Japón. Listo. Espero que te haya quedado claro, Claudio, como la... Sí, sí, muchas gracias. Listo. Y Roxana, ¿qué pregunta tienes? Hola Fernando, sí, mira, quisiera que me repitieras por favor la definición de paña. No me quedó claro. Bueno, Panya quiere decir sabiduría, es decir, en términos budistas, meditar. Cuando tú meditas desde esta visión budista, tú tienes una experiencia de todo lo que estamos hablando, pero no basado en entenderlo intelectualmente, no basado en una creencia, sino que cuando tú estás meditando y observas cómo un pensamiento surge y desaparece, la mente desarrolla sabiduría. Es muy diferente tener esa experiencia a sencillamente leerlo en un libro. Es decir, podemos hablar de que la mente tiene una gran capacidad de aprendizaje observándose a ella misma. Cuando tú, por ejemplo, sientes un dolor y en vez de decir, y luego empezar a decir, pero ¿por qué? Y todo en la vida me sale a mí así, yo siempre me tengo que pegar y qué mal día, bla, 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 bla. Si en un momento tú sientes un dolor y la actitud de la mente es, bueno, acordémonos que esto es impermanente, pero no solo intelectualmente, voy a observar qué pasa. Duele, duele, uy, es fuego. Ve, pero está cambiando. A veces está más en el dedo, a veces está más en la palma. Ve, se fue. Ahí desarrollas una gran sabiduría, porque es una capacidad que tiene la mente de autoobservarse. Eso es Panya, ¿sí? Entonces el Buda era muy enfático en que el proceso de la iluminación, si bien con el estudio tú creces mucho, lo más importante es la capacidad que tú tienes para observar tu propia mente. Eso es lo que te libera. Entonces, eso es Panya. Ok, muchas gracias, me quedó claro. Gracias. Bueno, súper. Bueno, entonces vamos a continuar con el budismo Vajrayana. Bueno, Camilo, ¿qué pregunta tienes? Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. Con respecto al budismo Zen, ¿hace parte de las corrientes que daba o Mahayana o Vajrayana o es una corriente completamente aparte de estas 3 diferentes tipos de budismo? Ajá, el budismo Zen es budismo Mahayana, del Ok, gran vehículo. perfecto. Ajá. Mil gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces ya tenemos una idea de
de la base de ese budismo indio, ¿no? En hiper mega resumen. Entonces, ahora el budismo va a encontrarse con otra filosofía que ya es común en India. Esta filosofía se conoce como el Tantra. ¿Mm? Tantra. Bueno, entonces Adriana dice que era Theravada. Theravada, la escuela todavía sigue siendo el budismo tradicional que se practica en, en Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka, es lo que se conoce todavía hoy en día como budismo Theravada. Entonces, hay otra escuela del pensamiento indio que se conoce como Tantra. Tantra. Entonces vamos a reflexionar, vamos a entender qué es el Tantra en esta hora, para que nos quede así como súper claro, porque es la fusión de esto lo que va a empezar a generar el budismo tibetano. El Tantra. Tantra literalmente, si uno lo tradujera del sánscrito, quiere decir continuar, continuidad. Sí, tejido que continúa. ¿Mm? Literalmente eso quiere decir la palabra Tantra. El Tantra es una serie de escuelas, una filosofía donde se considera que los elementos de la mente y los elementos del mundo material son muy importantes en el camino a conseguir la liberación. Todas estas tradiciones de la India, no solo el budismo, sino el jainismo, el hinduismo, son tradiciones que buscan la liberación del círculo de renacimientos. Todas. Esa es la gran característica de las religiones de la India. Por lo tanto, hay muchos caminos, muchas escuelas, muchas formas, y una de esas es el Tantra. Y el Tantra va a decir que el mundo material, los contenidos de la mente, son fundamentales a la hora de alcanzar la liberación, la iluminación. Es decir, que negar la materia, que negar los contenidos mentales, si bien sí puede ser un camino que tiene sus ventajas, el camino rápido y el camino efectivo, el camino que realmente te va a llevar hasta allá, es el camino de interactuar con los objetos del mundo y los objetos de la mente. ¿Mm? Ahí vamos. Esas son las tradiciones tántricas en general. Eso es lo que van a decir en general. Entonces estudiemos eso un poquito más. Eso, iconográficamente en el hinduismo, está representado por las deidades femeninas. Por Parvati, por la Shakti. No les estoy compartiendo pantalla. Listo. Entonces, en el hinduismo, uno tiene esta pareja sagrada, esta pareja cósmica. Esta pareja se llama Shiva y Parvati. ¿Mm? Se los voy a anotar aquí, esas palabritas.
Shiva y Parvati. Parvati también se conoce como la Shakti, es decir, Shakt quiere decir poder, fuerza, la fuerza, el poder femenino. ¿Listo? Entonces, la creencia tántrica es que Shiva, el arquetipo masculino, representa aquello que es permanente, estable, estático, puro, la conciencia suprema, Paramatman, Brahma, la conciencia que no se mueve, pero que es la conciencia suprema que sostiene todo. ¿De qué nos serviría un bombillo si no hay electricidad? ¿De qué nos serviría el computador si no hay electricidad? La fuerza vital, la conciencia que sostiene todo es Shiva. Y las filosofías de la India nos dicen, tenemos que aspirar a hacernos uno con esa fuente, regresar a nuestro origen. Pero los tántricos van a decir, sí, existe Shiva, pero también existe la Shakti. ¿Y qué es la Shakti? La manifestación del mundo. El mundo material, el mundo de los sentidos, el bombillo, el computador. Muy chévere, tienes electricidad, pero ¿de qué sirve la electricidad si no existe el bombillo? ¿De qué sirve la electricidad si no existe el computador? Es decir, la conciencia y la materia no pueden vivir la una sin la otra. Uno puede apuntarle a estar en la conciencia suprema, pero la vida siempre te va a bajar al mundo material. Como esa película que les recomendé de Samsara, que algunos, no sé si algunos la habrán visto. ¿Sí? El monje así súper duro, muchos meses ahí en esa cueva y tiene una gran necesidad de satisfacer sus deseos. Entonces los tántricos dirían, hay que acabar con esa falacia y hay que empezar a reconocer que si uno realmente quiere llegar a Shiva, uno tiene que recorrer el camino de la Shakti. Uno tiene que recorrer el camino de Parvati, de lo femenino, de la materia. Haciendo obviamente una analogía que no es lo mismo, pero pues más o menos, es como en las tradiciones católicas marianas, cuando hay una gran devoción a María, bajo la creencia de que tu devoción a María te va a llevar a Jesús, porque María es intercesora. María le dice algo a Jesús y Jesús no le puede decir que no a la mamá. Entonces, si tú recorres el camino de María, vas a llegar al Padre, vas a llegar a Jesús. En cierta forma, los tántricos consideran lo mismo. Solo recorriendo a la Shakti puedes llegar a Shiva. No puedes tener conflicto con la vida, porque resulta que la conciencia es la vida y todo lo que existe es la conciencia. Por lo tanto, cuando tú niegas algún aspecto de la vida, estás negando a la conciencia, estás entrando en el mundo de la separación, de la dualidad. Entonces, la no dualidad no es como lo exponen los advaitines, los de Advaita Vedanta. La no dualidad no es, permanezco en Shiva y ya nada me afecta, porque veo que todo es perfecto. Sino, vivo en el mundo y no veo conflicto en ninguna parte, porque reconozco que la divinidad es el COVID, la divinidad es Uribe, la divinidad es Trump. Ya salí de esa ignorancia. El mundo, toda la conciencia, toda la vida es una manifestación del ser. Por lo tanto, cuando uno recorre un camino tántrico, uno tiene que verse a los ojos con la vida tal y como es. ¿Y eso qué implica? Ver a los ojos el tema de la materia, el tema de la sexualidad, el tema del dinero,
el tema de la muerte, el tema de los sueños, el tema de mi cuerpo. No puedo negar nada de eso, porque esos son mis vehículos a la iluminación. Eso es el Tantra, ¿sí? Lo que pasa es que en Occidente tenemos la palabra Tantra como posturas. Entonces, ya que que están viendo esta clase, ya entienden por qué esa escuela tántrica se relaciona con ese aspecto, ¿no? Pero son muchos más aspectos, o sea, el aspecto sexual es como una cosa así de chiquita, de toda una serie de prácticas, de intenciones, de meditaciones, ¿cómo le dicen ellos? De establecimientos en diferentes aspectos relacionados con la materia. Entonces, ahí vamos con el Tantra. Esas escuelas hindúes primordialmente. Esas escuelas hindúes se van a empezar a juntar con el budismo. Acá tenemos muchas imágenes de la diosa. Entonces, normalmente las tradiciones tántricas en India veneran a la diosa Kali, a la diosa Durga. El color del tantra es este moradito que ven aquí. Y es ese moradito que hay ahí porque está relacionado con el color de la sangre de la menstruación de la mujer. Por eso hoy en día los budistas tibetanos también usan este color, ¿sí? Esto pues obviamente no es que todos lo hagan conscientemente, ¿no? Pero histórica y filosóficamente hablando viene de ahí, viene de la importancia de ese color para la vida tántrica. Listo. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, sí, Evelyn. Ah, Mili. Dale, Mili. Me gustaría saber por qué tienen tantos brazos. Les ven como muchas manos. Esto depende de cada dios y cada diosa. A estas diosas. En el caso de estas diosas guerreras, es porque ellas, Parvati, como la vimos, ahí sirviendo el agüita, tiende a ser muy tierna, muy linda, la esposa de Shiva. Pero cuando se vuelve esta guerrera, Kali o Durga, todos los dioses le dan sus armas para que ella luche. Y entonces, ella para cargar toda esa mano de armamento, pues tiene un montón de brazos, ¿no? Entonces, iconográficamente, estas deidades femeninas tienen un montón de brazos y en cada brazo cargan un arma. Particularmente ellas son las que tienen toda esa cantidad de brazos, esas manifestaciones. Ok, muchas gracias. Listo. Shishel, ¿qué pregunta tienes? Hola. Te pregunto, o sea, que entiendo que hay un sincretismo entre los dioses del hinduismo y los dioses del budismo. O sea, que el budismo no es solamente como una filosofía. Yo pensaba, pues parece erróneamente como que el budismo era más como una filosofía, más no como algo religioso con dioses y diosas. O sea que sí, y así lo creó el Buda. Entonces, esa pregunta que estás haciendo, que son como 3 preguntas en una, son, digamos, preguntas, son temas que vamos a ir como desmenuzando a lo largo del curso, pero para resumirte, claro, el budismo es una religión también, ¿sí? Cuando tú vas a un país como Tailandia o cuando vas al Tíbet, no todo el mundo está caminando siendo consciente de los contenidos de su propia mente, sino que también, como bien lo dices, sobre todo por influencia de la India, va a empezar también a aparecer todo un panteón de deidades. Y deidades con las que se tiene una relación devocional. Eso va a empezar a ocurrir precisamente en este punto del budismo tibetano, del budismo tántrico. Ok, gracias.
Y por supuesto, como buen budismo tántrico, el papel de las deidades femeninas es fundamental. ¿Sí? Muchísimas deidades femeninas. Ok, gracias, Fernando. Listo. Ahí vamos como dándole la forma. Entonces, cuando veamos las deidades tibetanas, podemos hacer ese ejercicio, ¿no? De comparar con ciertas deidades hindúes para que veamos esa relación. Entonces, ¿cómo se va a adoptar esta visión tántrica al budismo? De muchas formas. Lo más importante es que al empezar a entrar estas visiones de observación interior tan profundas como el budismo Theravada, con estas tradiciones esotéricas del tantrismo, esta corriente le va a empezar a decir a esta que existen muchos mecanismos para volver a la mente muchísimo más inteligente, para darle mucha más profundidad, para alcanzar la iluminación muchísimo más rápido. Es muy chévere que tú te sientes y observes la respiración. Es muy chévere que empieces a observar la impermanencia de las sensaciones del cuerpo, como lo vimos, lo estudiamos en el nivel anterior. Pero resulta que la mente tiene la increíble capacidad de visualizar cosas. La mente tiene la increíble capacidad de escuchar musiquita adentro. El cuerpo tiene la capacidad de que si tú lo pones en cierta postura, la mente entra en cierto estado. Por ejemplo, si tú haces así, es diferente a hacer así. Entonces ahí hay secretos, ahí hay técnicas, ahí hay ayuditas que te van a permitir profundizar mucho más en la mente y alcanzar la iluminación más rápido. Uno puede reflexionar un montón en la impermanencia. Sí, la impermanencia, oh sí. Bueno, y entonces uno observa el dolor en la mano y ve que se va, entonces uno crece. Chévere, chévere. Pero hay otras formas. Por ejemplo, si te vas al crematorio y ves cómo a la gente la creman, entonces te llegan momentos de despertar, se te quita la bobada. Ves que creman a una mujer joven, bonita, también se muere. Ves que creman bebés, se mueren. Ves que creman hombres ricos, se mueren. Eso te dispara mucho más que estar observando, sí, me pica, pero se fue. Eso es válido. Pero hay muchas técnicas de la mente y del mundo que te pueden ayudar a recorrer el camino de una manera mucho más rápida. Espero que eso esté quedando claro. Entonces, el tantrismo va a aportar ese tipo de técnicas al budismo. Ya en India, no ha cruzado al Tíbet, ¿sí? Estamos todavía hablando del norte de la India. Entonces va a empezar a aparecer este camino del Vajrayana, el camino del diamante. Y es las mismas enseñanzas que ya nos dejó Siddhartha Gautama, pero ahora con ciertos mecanismos que nos van a ayudar mucho. Comprendamos cuáles son esos mecanismos que van a estar presentes a lo largo de nuestro curso. Las visualizaciones. Si uno observa solo la fenomenología adentro, bueno, pero la mente a veces se distrae mucho. Entonces visualicemos una llama de fuego para ayudar a concentrar la mente. Visualicemos una diosa. Y como una luz sale de su corazón. Visualicemos un color que entra por cierta parte del cuerpo.
todo eso tiene un propósito profundo, ¿sí? Lo vamos a seguir estudiando. Hay algo que se llama los 6 yogas de Naropa, que vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso tiene un propósito. Pero fíjense que si bien la respiración es importante, tanto la abdominal como esta, en el budismo tibetano se empieza a trabajar un poco con estas otras herramientas. La meditación del día de hoy va a consistir, como todo este curso viene acompañado de una meditación por sesión, va a consistir en prender una vela y en tratar de mantener la atención en la vela o en la chimenea o en la fogata la mayor cantidad de tiempo posible, entendiendo cómo la vela está cambiando, pero con la atención plenamente ahí. ¿Mm? Entonces, este tipo de técnicas ya son como técnicas más tántricas, ¿sí? Que se va a empezar a visualizar también, que fue una de las imágenes que les envié y que la vamos a estudiar, pues si no alcanzamos hoy, mañana cuando arranquemos. Los yantras. Yantras que son figuras geométricas. ¿Mm? La tradición tántrica, nos va a tocar hacer, mejor dicho, un curso de tantra de 10 horas también, de solo tantra en el hinduismo. La tradición tántrica va a utilizar unas figuras geométricas, cuadrados, triángulos, círculos. Los círculos son los mandalas. La unión de círculos, triángulos y cuadrados son estructuras geométricas llamadas yantras, que generan cierto efecto en la psique de la persona. ¿Mm? Vivir en una casa cuadrada es diferente a vivir en una casa redonda. Vivir en una casa redonda es diferente a vivir en una casa triangular. Si las ciudades tuvieran solo edificios redondos, nos daría una sensación de la realidad muy diferente a la mano de edificios cuadrados que vemos. Es decir, hay todo un efecto de la geometría en nosotros. Y hay toda una serie en el tantrismo de estudios de geometría sagrada. Entonces, uno puede visualizar ciertas figuras geométricas, ¿sí?, que inducen a la mente a ciertos estados de conciencia. Eso se llama yantras. Vamos a ver un poco más de eso más adelante, ¿sí? ¿Qué más va a dar el budismo, el tantrismo al budismo? Aparte de las visualizaciones tan importantes. Otra visualización muy importante para terminar ese tema. Visualizar a una persona que admiras. Al gurú, por ejemplo. A un gran maestro. Imagínense uno así súper discípulo de Jesús. Pues visualiza a Jesús. Y mira cómo una luz sale de su corazón y te llega a tu corazón. Eso es muy tántrico. ¿Sí? O a tu gurú. ¿Sí? Antes de sentarte a meditar, como... acuérdate de tu maestro. Ay, sí, mi maestro, que es un pilo. Entonces eso ayuda a la mente, son como atajos, ayudas a la mente. ¿Listo? Otra forma que va a utilizar el tantrismo, visualización. Visualización, con tilde en la O, perdón. Entonces, otra forma es los sonidos, lo que se escucha. Si tú tienes a tu mente pensando en meditando, pero luego la mente se pone a pensar, ay, tengo que ir a comprar unos huevos. Pero es que ese vecino que me vende los huevos últimamente los vende tan caros. Así estamos todo el tiempo. Puede ser que con los ojos abiertos, pero estamos. Entonces el tantrismo, que repito, es de la India y va a influir al jainismo, al hinduismo, al budismo, va a decir, pero si tú repites algo, un mantra, es mucho más fácil para la mente concentrarse. Y no solo eso, sino que el sonido tiene un efecto en tu psique que te hace sentir más despierto o más tranquilo o más agresivo. Entonces, coge un mantra y repítelo constantemente en tu mente. Como lo vamos a ver en el budismo tibetano, que todos los seres sean felices. Om Mani Padme Hum. Babadu Sava Mangalam. Repite eso.
Entonces, cuando estás meditando, en vez de estar pensando en los huevos, estás pensando en que la mente tiene oficio, ¿sí? Tiene un oficio en que trabajar. En vez de concentrarte en la respiración, que a veces se te va tan rápido la mente, entonces repite el mantra y que el mantra sea Om Guru Padme Vajra Siddhi Hum. Ah, sí, el mantra del maestro iluminado. Entonces, las cualidades de la mente del maestro iluminado van a llegar a ti. ¿Sí? Recordemos que no solo es por repetir el mantra. Esto es pura filosofía india, pura y dura. No es solo por repetir el mantra. Mantra es este sonido. Porque no podría decir soy feliz, soy feliz, soy feliz como una lombriz. Entonces eso ayuda mucho. Pero la creencia india es que si tú lo repites en sánscrito, el sonido tiene una vibración determinada. No es solo su significado, sino la vibración que produce. ¿Y cuál es la vibración más importante? Om, aum, aum. Por eso todos los mantras empiezan Om Mane Padme Hum, Om Vajra Guru Padme Siddhi Hum, Om Bhurrbhuvar Swaha, ¿sí? Om. Entonces, este sonido te ayuda a concentrar la mente. Eso lo vamos a seguir profundizando en las sesiones. ¿Listo? Un sonido. Ese sonido puede venir de adentro, como esa recitación del mantra, pero también puede venir de afuera, cuando uno escucha los sutras del Prajnaparamita. Ah, sí, las recitaciones que nos recuerdan las cualidades del Buda. Y cuando nuestra mente entra en una frecuencia vibratoria, porque la música tiene una frecuencia vibratoria. Una cosa es escuchar, no sé, ven y sana mi dolor. Tiene una vibración. Y otra cosa es escuchar. Y luego tocan estas trompetas y estos platillos y estas campanas. ¡Oh! Produce algo en la mente que te conduce a ese estadio. ¿Listo? Muy importante, los sonidos. ¿Qué más es importante? Yo no sé cómo definir esto, pero es muy importante en el Tantra. Y es inducir, inducciones, inducir, visualizaciones, sonidos, inducir. Nuestra mente ya está iluminada, nosotros ya somos Budas. Lo que pasa es que encontrar esa cualidad de la mente nos cuesta mucho, porque normalmente vivimos en un estado de conciencia ya muy cómodo, entonces estamos dándole vueltas a eso, pero no lo tocamos. Pero resulta que en algún momento casi nos coge un carro. Entonces, cuando casi nos atropellan, esto se cayó y uno estuvo en un estadio de profunda presencia. ¿Sí? Y en ese estadio de profunda presencia uno pensó, pucha, uno se puede morir en cualquier momento. Y de ahí vino una reflexión, ¿yo por qué estoy peleando con mi amigo? Me pude haber muerto hoy. Es decir, uno desarrolló una sabiduría tenaz con una sola experiencia. Entonces, los tántricos van a tratar de recrear un montón de experiencias externas para que uno venga a tener esto. Experiencias de choque muchas veces, experiencias fuertes, como irse a vivir a un crematorio, como echarse las cenizas de los difuntos. Ciertas prácticas, inclusive, estamos hablando de India, no de Colombia, ¿no? Donde la persona tiene que comer carne, tiene que tomar vino, tiene que comer pescado, tiene que ritualizar un acto sexual para soltar traumas, para soltar
trabas. Hoy en día hay, por ejemplo, terapeutas como Alejandro Jodorowsky que denominan sus terapias como psicomagia. Bueno, pues los tántricos hacen psicomagia hace un montón de tiempo. Y es, la mente se sana, no, señor, es que yo tengo un trauma con mi papá porque mi papá, no, vaya donde su papá. Así es Jodorowsky, ¿no? Embólese y dígale, mira, ya soy hombre. Se acaba con ese trauma, ¿sí? Con esa lucha. Entonces los tántricos también utilizan un montón de rituales para inducirlo a uno a cierto estado mental, para que suelte cierto condicionamiento. El tantrismo está muy ligado a esta figura de Shiva y Parvati, que en el hinduismo son la dimensión transformativa y destructiva de la vida. ¿Mm? Por eso el contacto con la muerte, que lo van a adoptar los tibetanos y lo vamos a ver el jueves o el viernes, el contacto con la muerte, por ejemplo, el contacto con estas experiencias que te parten, te destruyen, son muy importantes. ¿Mm? Porque uno puede estar, según estas filosofías, en un camino de sí, yo soy puro, yo soy... Pero no, te falta la otra mitad de la vida. Entonces, cuando surge una ruptura, cuando muere alguien, ¿m? Cuando hay cosas que te parecen que no deberían ser así, violentas, no sé, no puedes integrar la vida porque te quedaste aquí. Entonces, no, hay que confrontar ciertas cosas que son difíciles para el despertar. Por eso, estas tradiciones se aprenden mucho de la mano de un gurú competente, porque realmente pueden ser cosas que toquen demasiado la psique de una persona y que si el gurú no sabe el estado del discípulo sea un voltaje muy fuerte, ¿sí? Eso es una parte fundamental del tantra, esto que les estoy diciendo. Inducir a ciertas experiencias externas para que la mente engañada, porque piensa que esas experiencias son de verdad, despierta. ¿Mm? Esto me hace recordar, por ejemplo, una amiga chilena me decía, a mí no me gusta el teatro. Bueno, eso sonó como argentino. Pero entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque una vez un amigo me invitó a ir a ver su obra y cuando él salió en la obra, salió como un asesino y mató a alguien. Y me impactó tanto ver a mi amigo haciendo eso, que ya cuando a la salida del teatro salimos y él, bueno, listo, Ana, ¿dónde vamos a ir a comer? Ella tenía una sensación súper rara con él. Entonces ella dice, desde ese momento yo con el teatro no resueno mucho. Eso es un acto tántrico. ¿Es un engaño? Sí. ¿Es verdad? No. Pero la mente de ella se vio impactada por eso. Entonces uno puede utilizar eso de manera positiva. ¿Es verdad? No. ¿Ocurrió? No. ¿Es una representación? Sí. ¿Pero tiene un efecto en la mente tremendo? Sí. ¿Listo? Eso es muy tántrico. Y uno como practicante, ¿qué debe hacer? Si tú ya tienes una inteligencia para observar tu propia mente y tú sabes que ha habido momentos en tu vida en los que has sentido profunda paz, en los que ves el árbol y el pájaro y las montañas y sabes que la vida vale la pena por el simple hecho de estar vivo, tienes la mente luminosa, despejada. Si ya viviste eso, tómale una foto interna y trata de recrear ese momento tantas veces como puedas, porque tu mente alcanzó un estado de vacuidad, de no juicio, de conexión con la vida. Entonces, sé inteligente y en vez de esperar a que te llegue espontáneamente, recréalo, recréalo, recréalo. Hay personas que, por ejemplo, van a experiencias de yagé, de hongos, de psicodélicos, de peyote. Desde la visión tántrica se diría, ¿ya experimentaste ese estado de la mente del yagé? Tráelo de vuelta tú mismo. Recréalo porque esa capacidad vive en tu mente. La planta
te detonó algo, pero esa condición vive en ti. Entonces tráela. ¿Qué tienes que hacer para traerla? Visualizar, tocar una armónica, hacer una postura del cuerpo, pero tratemos de cultivar los estados de iluminación siendo inteligentes, usando estas herramientas. ¿Sí? Si ven ya cómo el Tantra le da un sabor muy diferente al budismo que veníamos viendo. Y aparte de estas inducciones y estos rituales, si quieren llamarlos así, el Tantra también nos va a hablar de el cuerpo y la energía. Visualizaciones, sonidos, rituales, inducciones, el cuerpo y su energía. El cuerpo tiene muchos mecanismos para inducirnos a estados meditativos y a estados de luminosidad de la mente. El más simple, y uno que seguramente han escuchado, es mudra. Mudras. ¿Qué quiere decir mudras? Posiciones de la mano, posiciones del cuerpo que nos van a llevar a entrar en ciertos estados meditativos, ¿no? Hay ciertas posturas de las manos que hacen que uno entre en cierto estado, ¿no? O en cierto estado, o en cierto estado, o en cierto estado, o en cierto estado. Hay infinidad de mudras. Vengan a ver si por acá tengo alguna diapositiva de mudras. Para los que no están... Estos son los yantras, las figuras geométricas. Mañana podemos estudiar un poquito más de esto. Mudras, ¿sí? Posiciones de la mano. Posiciones de la mano para inducir estados de la mente. También por la creencia que en tu mano, así como en la quiromancia, están escritas muchas cosas. Tus órganos, puntos de energía, glándulas. Entonces, si tú haces ciertos ejercicios con las manos, esas posturas te llevan a ti a ciertos estados mentales. ¿Listo? Ahora, no solo las manos, posturas de todo el cuerpo, Shrir, de todo el cuerpo. Por ejemplo, Lali, sería interesante que nos hablaras de eso ahorita. En las danzas de la India, uno tiene posturas, ¿no? Todas las posturas te ayudan a ti a canalizar cierto tipo de energía, como en el teatro, ¿sí? O sea, si yo soy una persona muy malvada y voy así. Oye, es muy diferente a si uno quiere mostrar que es una persona muy malvada y andar... Entonces, nuestro cuerpo nos impulsa a estados de conciencia, posturas, formas, mudras. Entonces vamos a ver que en el tantrismo y en el budismo tibetano van a haber ciertos cruces de ojos, apretar ciertas partes del cuerpo, en la garganta, en el ano, en los genitales, en el abdomen, cierto tipo de bandas de retenciones para poner al cuerpo en cierto estado. ¿Listo? Y por otra parte, por supuesto, en las escuelas tántricas, pues se hace mucho énfasis en entrenar al cuerpo para que sea un canal. Vamos a ver que en el budismo tibetano, esto lo encontramos particularmente en una práctica que se conoce como el tumo, uno de los 6 yogas de Naropa, que lo vamos a ver. Entonces es, ¿cómo dispongo yo de mi cuerpo para llevarlo a ciertos estadios de la mente?
Porque una cosa, como les digo, es estar así y otra cosa es estar así. El cuerpo y la mente están íntimamente ligados. Entonces el tantrismo va a decir, usa tu cuerpo para acceder a esos estados de conciencia. ¿Listo? Y más que el cuerpo, es la energía vital que se mueve por nuestro cuerpo. Nosotros aparentemente somos este cascaroncito, pero resulta que estamos llenos de energía. Como dirían los taoístas, somos seres bioenergéticos. La columna tiene energía. El fuego gástrico que quema los alimentos tiene energía. El cerebro con todas sus conexiones eléctricas tiene energía. Nosotros estamos llenos de energía. ¿Mm? Entonces, estos canales de energía en tibetano se conocen como Tsa Lung. En sánscrito se conoce como prana. Tsa Lung. Los canales de energía en tibetano. En sánscrito, prana. ¿Mm? La energía, pues por supuesto la energía kundalini, Sushumna Nadi, el canal por donde pasa la energía. Los famosos canales que nos atraviesan. Hay un montón de canales por nuestro cuerpo. Para los tibetanos, los fundamentales son 3, que también vamos a estudiar eso cuando vemos los yogas de Naropa, que atraviesa la columna vertebral y 2 por el lado. La imagen que les envié ayer, es una pintura de un maestro tibetano donde nos muestra los chakras. A ver. ¿Sí? Esta imagen la envié al grupo, si la quieren agrandar. Esto es fundamental también en el tantrismo, conocer los puntos de energía en el cuerpo. ¿Sí? Fíjense, aquí está la mano en una posición de mudra. Y aquí tenemos particularmente los 7 chakras. No agranda más. Fer, una pregunta. Para ellos también existen los 7 chakras o más. ¿Para quiénes? ¿Para los tibetanos? Sí, para los tibetanos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Los chakras existen. Por supuesto. No, pero digo, ¿solamente para ellos son 7 o son más de 7? No, son muchos más. Es decir, hay muchos más puntos energéticos según la tradición tibetana. Estos 7 atraviesan un canal, que es el canal más importante, que es el canal de la columna vertebral, pero hay más, claro. Don Fernando, pero es que hay unas personas que levantamos la mano, como pediste tú al inicio. Entonces, listo. Ya. No sé si seguimos con ese método. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, bueno, es que a mí aquí, aquí se me fueron como las imágenes, entonces no
no los veo. Pero bueno, lo importante es que me están escuchando. Entonces, si ven su imagen, la tradición tántrica nos dice que a lo largo de la columna vertebral hay 7 puntos. Esos puntos se conocen como chakras. Chakras quiere decir ruedas. Y básicamente, cada chakra representa una dimensión de la vida, de la conciencia del ser humano. Entonces, el chakra de más abajo, el chakra que está en la base de la columna, es conocido como el Muladhara Chakra, que es el chakra de la conexión con la tierra, como de la conexión material más profunda. Por otra parte, tenemos el Swadhisthana Chakra, el segundo, si van de abajo hacia arriba, es que aquí el computador se me enloqueció un poco y me quitó la imagen. Si van de abajo hacia arriba, el segundo chakra es el Swadhisthana, que es el chakra relacionado con nuestra dimensión creativa, nuestra dimensión sexual, etc. Si siguen subiendo, el tercer chakra es el chakra Manipura. Es el chakra que tiene que ver con el fuego, la acción, la determinación, la voluntad. Si siguen subiendo, van a ver que en esta pintura en particular, el chakra del corazón es bastante grande. Esto es porque en la tradición tibetana se da mucha importancia al camino del corazón. O sea, si se trata de sublimar la energía, de mover la energía, es fundamental que la energía llegue al nivel del corazón y lo abra. Por eso ahí encontramos que hay una deidad de fuego en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, como venerando ese chakra del corazón, ¿sí? Porque dentro de la filosofía del budismo tibetano es muy importante sublimar la energía para abrir el corazón. Y por otra parte, si seguimos subiendo de ese yantra, esa estrella del corazón, que ya veremos mañana un poco mejor, llegamos al chakra de la garganta, Vishuddha chakra. Ese chakra es el chakra de la expresión, de el portal entre nuestra dimensión de este mundo y planos más sutiles de percepción. ¿Listo? Y si seguimos subiendo, vamos a ver que aquí en el tercer ojo, en la frente, está el Ajna chakra, que es el chakra de la intuición, la telepatía, la visión trascendental, la inteligencia desarrollada. ¿Listo? Y en la cima de la cabeza encontramos un gran chakra gigante que es el Sahasrara chakra, que a veces lo pintan así, a veces lo pintan como un tubo de luz que sale de la cabeza de uno y que uno puede llegar a sentir más o menos a la altura en la que uno estira el brazo. Y es nuestra conexión con la divinidad, nuestra conexión con la fuente. Los tibetanos también lo relacionan, cuando damos las prácticas del yoga de Naropa, con el Powa, la transferencia de la conciencia, que también implica uno aprender a morir saliendo por este chakra, por ese lugar donde los bebés no tienen hueso. Entonces, fíjense que la tradición tántrica nos está hablando de la importancia de aprender a conocer y a sublimar la energía a través de diferentes ejercicios de respiración, a través de diferentes posturas físicas, para que esa energía nos ayude a contemplar nuestras cualidades búdicas.
nuestro gran corazón compasivo, nuestro ojo que discierne, nuestra conciencia iluminada. ¿Listo? Entonces, el budismo y el tantra van a tener un encuentro en India. Y ya veremos en la clase de mañana cómo esta mezcla va a mezclarse con otro elemento muy importante, que es la tradición indígena del Tíbet, lo que se conoce como el Bon. La mezcla del budismo, el tantra y el Bon va a ser lo que hoy en día conocemos como budismo tántrico tibetano. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, Sí, bueno, Fer. qué bueno. Sí, Fer. Listo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar ahora a la sección de preguntas y apenas termine la clase, les subo la meditación de esta sesión. Muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas? Es que yo perdí aquí todos los controles. Como que no los estoy viendo ni nada. ¿Quién tiene Yo, preguntas? Roxana. Bueno, Roxana, dime. Ok, bueno, mi pregunta solo es que tengo la duda en la curiosidad más bien. Arriba del chakra, del primer chakra de abajo hacia arriba, tenemos una serpiente. ¿Eso qué significa? La serpiente es una energía que se conoce en el hinduismo como la Kundalini. Nosotros tenemos en la base de la columna una energía dormida que, como no hacemos esos ejercicios, esa energía está ahí. Pero cuando tú lo activas a través de posturas, de respiraciones, del mantra, muy importante el mantra, esa energía empieza a subir por tu columna vertebral y te lleva a diferentes estados de conciencia. Entonces, por eso esta serpiente debe estar ahí enroscadita como dormida. Ah, ok, lo que sucede es que, bueno, para mí el significado de serpiente es así como agresiva, como peligrosa. Entonces, no sé si mi concepto tenga algo que ver con el significado de... No, en las tradiciones de la India la serpiente no tiene un papel como el que tenemos en nuestra percepción. Normalmente las serpientes son protectoras. Tú vas a ver mucha iconografía, por ejemplo, budista, con el Buda meditando y con una serpiente protegiéndolo de muchas cabezas. Eso es como un sinónimo de protección. Y en este caso, en el caso del Tantra, la serpiente es como una energía, ¿no? Es la representación de esto que se mueve así por tu cuerpo. Ok. Muchas gracias. Listo, Roxana. Bueno, ya recuperé mis controles. Claudia, ¿qué pregunta tienes? Hola, ¿sí se escucha? Sí, te escucho. Fernando, gracias. Maravilloso como siempre. Al ver todo esto del tantrismo, visualizo que en Occidente es como con lo que más estamos relacionados, ¿no? Las personas que no han profundizado mucho, pero siempre han querido tomar algún camino, han tenido son experiencias que tienen que ver con meditar, de pronto con conocer algunos mantras, o sea, eso nos ha llegado más que cualquier otra cosa. Surge la pregunta aquí, ¿esto y el yoga dónde va? O sea, ¿yoga tiene tantrismo? ¿En qué momento aparece? ¿El yoga hace parte del budismo? ¿Cómo se relaciona? Gracias. Claro, bien chévere, Claudia. Todo esto es un universo, ¿no? Todo esto es un universo y estamos viendo como un pedacito para que entendamos lo que viene dentro del budismo. Pero en realidad el yoga es una práctica muy antigua de la India, ¿no? Yoga quiere decir unión con la divinidad. Entonces, utilizar tu cuerpo como un método de unión. Como en la India van a haber tantas escuelas, tantas formas, tantas filosofías, cada una tiene una percepción y una aproximación muy diferente a estos ejercicios físicos. Algunos le van a dar una importancia muy clara a las posturas, a la conciencia de los músculos, de los estiramientos.
otros le van a dar más importancia a la capacidad del cuerpo de mantenerse en un flujo de energía. Otras tradiciones le van a dar, como las tántricas, le van a dar mucha importancia a la visualización dentro de las posturas, ¿sí? A utilizar el cuerpo como una especie de radio con el cual tú haces cierta postura para despertar cierto chakra e ir subiendo la energía. El Kundalini Yoga también busca eso, ¿no? Como despertar la energía de la columna vertebral que suba a través de ejercicios muy rigurosos. Entonces, así como tú vas a encontrar yoga, por ejemplo, en las tradiciones de los Hare Krishna, y ellos te van a enseñar yoga de una forma, también van a haber escuelas de yoga muy permeadas por el Tantra, donde hay una gran influencia en las visualizaciones, en sublimar la energía, en visualizar, imaginarte los chakras, cosas así. ¿Sí? Hay muchas escuelas. Perdón, y te pregunto, ¿y Patanjali entonces qué era? ¿Era budista? ¿Era un maestro? ¿Quién era él, Patanjali? Cuando él Patanjali habla de se yoga y los sutras del considera yoga. el fundador de una escuela ortodoxa hindú que es conocida como yoga, que es complementaria a otra escuela que se llama Samkhya. Entonces, Patanjali es uno de los grandes pensadores de la India, que hoy en día su filosofía se considera una de las escuelas ortodoxas de la filosofía india, ¿no? El budismo se considera como una escuela no ortodoxa, básicamente porque el budismo no cree en los Vedas, el budismo no cree en el sistema de castas. Entonces, Patanjali desarrolla un yoga que se conoce como Ashtanga Yoga. Te lo voy a escribir aquí. Las 8 patas del Buda, las 8 patas del yoga, que es todo un sistema también para alcanzar la liberación al estilo propio del Patanjali. Gracias. Listo, Claudia. Espero yo tengo una duda. Bueno, ¿quién me está hablando? ¿Mili? Andrea, no. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Fer, mira, ¿te acuerdas que nos platicaste de los sadhus? Yo leí un poquito de ello y pues sí me impresionó mucho parte de sus prácticas, pero ahora me resuena un poco con el tantra. Nos habías comentado que según el budismo Theravada estaban como es más conservador, estaban un poquito en contra. Quiere decir que estos sadhus son más aceptados dentro de este grupo de lo que sería el budismo tántrico por las prácticas que hacen. Ok. Lo que pasa es que hay que tener muy claro que hasta el momento estamos viendo el budismo y el tantra en India, ¿sí? El budismo y el tantra en India. El tantrismo sí está muy ligado a la figura de Shiva y de su consorte, la Shakti o Parvati o Kali o Durga. Y muchos de los ascetas, muchos de los sadhus son seguidores de Shiva, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues están mucho más familiarizados, mucho más cerca estas tradiciones tántricas. Aún así, hay muchos sadhus, muchos ascetas que no tienen nada que ver con el tantrismo, ¿sí? Hay sadhus tántricos y hay sadhus que no son tántricos. ¿Listo? Y otra cosa muy diferente es el budismo. El budismo tiene sus monjes, sus monasterios, una disciplina monástica. Los monjes no andan por ahí vagando como lo hacen los sadhus, sino que todo tiene esta estructura de la sangha, de la comunidad, ¿sí? Entonces, los sadhus tradicionalmente van a pertenecer al hinduismo. Los monjes, así calvitos de comunidad tal, van a pertenecer al budismo. Lo que ocurre ahorita es que esas tradiciones budistas van a empezar a absorber todas estas, o van a empezar a influenciarse de todas estas tradiciones esotéricas que nos trae el tantrismo.
¿Listo, Andrea? ¿Te Ok. quedó claro? Ok. Bueno, Una segunda. Hay una festividad que se llama Gumatapura. No sé si la habías escuchado. Gumatapura. Que juntan como materia fecal de las vacas y está la gente pero bañada en excremento de vaca. Y pues felices todos con, o sea, no sé qué es lo que festejan. Ajá, sí. Cuando yo vivía en India, sí había una festividad relacionada con esto de la boñiga de vaca, no sé si será la misma, en que la gente hace muñequitos con la boñiga de vaca, hace rituales con la boñiga de vaca. Sí, está como muy centrado en eso, ¿no? La boñiga de vaca en India es un elemento muy, muy especial, porque primero viene de la vaca, que es un animal sagrado, que es un animal enviado pues por los dioses, y porque la boñiga de vaca te sirve a ti de repelente, la boñiga de vaca te sirve a ti como combustible para prender tu horno, te sirve a ti como aislante, cubres tu casa con boñiga de vaca para, para protegerte del frío, ¿sí? Entonces sí hay una relación como muy especial con la boñiga de vaca y segurísimo está el día en que se le hace honor, más que en cualquier otro. Ok, gracias, Fer. Bueno, Andrea, chévere. Mili, ¿qué pregunta tienes? A ver, hola, Es Ariel. soy Ariel. Hola, Ariel. A ver la cámara. Doy una pregunta más de entender un concepto que casi al principio dijiste que había un panteón de deidades. Y normalmente el concepto de una deidad es que es inmortal. Entonces, ¿cómo entender esa parte? Bueno, eso lo vamos a ver en detalle. No te me adelantes, decimos aquí en Colombia. Pero para decirte algo, como para que no quede así, en el budismo tibetano van a haber ciertas deidades que son no reencarnaciones, perdón, son seres iluminados que viven entre nosotros. Algunos visibles, como el Dalai Lama, otros invisibles, ¿no? Entonces, esos seres ya están iluminados y están aquí de puros buena gente para ayudarnos a todos. Se llama Bodhisattva, lo vamos a ver. Pero por otra parte, sí existen ciertas deidades también que te colaboran, que te ayudan, que te inspiran, que te pueden conducir inclusive a ciertos estados mentales superiores. Estas deidades ya no están en el nivel de los bodhisattvas, pero pues están en otro de los planos de la existencia, porque según los budistas el plano humano es apenas un plano de muchos. Entonces otro de esos planos es el plano de estas deidades, que tienen un nivel de conciencia más desarrollado que uno, pero que también son impermanentes y que también tienen que aspirar a alcanzar la iluminación. Vamos a estudiar eso súper bien, no te Gracias. preocupes. Ok. Con las fotografías y todo. Bueno, Lady, ¿qué pregunta tienes? Hola, es que era algo pues como de forma cuando estabas hablando ahorita de la energía del cuerpo, pues, de los rituales, hablaste de unas energías, entonces quiero saber si eran las energías, o sea, si es el nombre de unas energías o qué, es que me perdí un poquito ahí, es que Salud, Prana, Kundalini y Sushumna Nadi. Sí, entonces, por ejemplo, la energía más valiosa que tú tienes, Lady, es el prana, que es tu respiración. Tú con tu respiración nutres órganos, cambias los estados de la mente. Una cosa es respirar así, como cuando uno está ansioso, y otra cosa es respirar. Entonces, el prana es el aire
que es la energía vital más importante que alimenta todo nuestro cuerpo. Pero por otra parte, hay muchas otras energías, muchas, ¿sí? Que pues podríamos profundizar en eso, pero son energías, por ejemplo, de fuego, de combustión. Hay una práctica en el budismo tibetano que se llama el tumo, y es generar una gran cantidad de calor corporal. Porque nosotros, dentro de nosotros tenemos una fuerza que transforma, que quema, ¿sí? Otro tipo de energía es lo que escribí ahí como la kundalini, una energía que habita en la base de la columna y que mediante ciertos ejercicios, movimientos, respiraciones, mantras, empiezas tú a hacerte más sensible de tu columna vertebral y a canalizar esa energía para experimentar diferentes estados de conciencia. Y por otra parte, hay un montón de canales en el cuerpo, ¿sí? O sea, es que esto es como para una clase de tantrismo, un montón de canales en el cuerpo, cada uno con una función, cada uno más útil para una cosa, para otra, del cual, por supuesto, la mayoría de nosotros no somos muy conscientes, pero con la práctica de estos ejercicios, pues la idea es movilizar esa energía, hacerte consciente de tu cuerpo energético. ¿Listo, Lady? Sí, listo, muchas gracias. Bueno, chévere. Sandrita, ¿qué pregunta tienes? Bueno, mi pregunta es sencilla y es un poco, porque estoy un poco como confundida. Se supone que cuando meditas la idea es que mires, o sea, que te mires hacia adentro, ¿sí? Que aprendas a concentrar tu mente para mirar hacia adentro. Pero si tú le metes un tantra o un mantra o lo que sea, pues le metes el tantrismo un poco, estás haciendo como una especie de copialina. O sea, finalmente le estás diciendo al cuerpo, concéntrate en esto y no mires, o sea, no va como un poco en contra de mirar mirarte hacia adentro, sería sería un poco como contradictorio decirle, no te concentres en adentro, sino concéntrate en la vibración que está generando el cuenco tibetano. Entonces, finalmente tú te concentras en eso, sientes la vibración, muy bueno, muy bacano, pero finalmente no estás aprendiendo a ver tu interior, no entiendo. No, qué pilera, Sandris. Bueno, quiero anunciarte que eres budista Theravada. Esta sería la posición de un budista Theravada total, tal y como tú lo dijiste. Tienes toda la razón. Desde esa perspectiva tienes toda la razón. Ellos trabajarían con lo que comentamos en el curso anterior, ¿no? Las sensaciones, la respiración, lo que está ocurriendo, tal. Pero en esta nueva dimensión del budismo, se considera que todo este tipo de ayudas son muy importantes para ayudarte a ti a, eso ellos lo denominan estabilizarte, sostenerte en un estado mental determinado, ¿sí? O sea, tenemos que entender que así como veíamos que en el budismo Theravada la iluminación es un camino, aquí la iluminación también es un camino, pero hay muchas facultades en tu mente que están dormidas y tienes que encontrar cómo despertarlas y cultivarlas. Por ejemplo, el corazón compasivo, ¿sí? Que va a ser tan importante en el budismo tibetano, particularmente, más que en las demás tradiciones tántricas. Por eso el muñeco en este tanka tibetano tiene el chakra del corazón gigante. Tú puedes meditar y observar tu mente y eso te va a volver más sensible porque al darte cuenta de tu sufrimiento empatizas con otro, listo. Pero ¿qué pasa si tú empiezas, por ejemplo, tal vez no te es tan fácil sentir amor por los seres humanos porque Duque y Trump y Bolsonaro y Merkel y ay, el mundo, Bueno, entonces piensa en tu sobrinito.
en ese niño de 2 años. ¿Qué sientes? ¿Sí? Entonces, eso que sientes por ese niño, ahora empiézalo a sentir por tu familia. Ahora empiézalo a sentir por tu vecino. Entonces, tú empiezas a tomar cualidades que viven en tu mente, pero les ayudas a que crezcan. Les ayudas a que se vuelvan fértiles, para que posteriormente tú ya no tengas que pensar en tu sobrinito, sino que naturalmente sientes un gran amor compasivo por los seres, ¿sí? Entonces, en conclusión, tú tienes razón en lo que estás diciendo completamente, y esa es la posición del budismo Theravada. Eso te va a contestar un budista en Myanmar. Eso que tú dices lo expondría a la tradición Vipassana, por ejemplo, de Birmania. Pero en esta otra dimensión del budismo tibetano, ellos te dirían eso que te acabé de decir. Trata de utilizar las herramientas y las habilidades que tiene la mente para alcanzar estadios de compasión, de amor, de sabiduría. No tiene nada de malo, dirían ellos, ¿no? Así es el mundo, diverso. Gracias a Dios. Bueno, les agradezco muchísimo por estar aquí, que todos los seres seamos felices, que todos podamos crecer, que todos podamos amar la vida, iluminarnos. Y bueno, nos vemos entonces mañana y que coman rico y que tengan buena noche.